independiente, que por ejemplo trabaja en las ventas ambulantes, dígame cómo le va a pedir la contabilidad. Imposible. Yo tengo un padre que es independiente, que no le puedo certificar. Pongamos el ejemplo de un comerciante. ¿Cómo le certifico ingresos al comerciante? Muy berraco. De pronto yo puedo acudir a las asociaciones, entonces yo podría ver los estudios y pedir, y hay muchos estudios que hacen, los panaderos, y sale la asociación de panaderos diciendo cuánto se gana un panadero en promedio en Colombia, eso me puede servir. Pero ahí nos aplicamos la presunción que tiene la ley que presume que una persona como mínimo el salario mínimo. Eso es una, pero la otra, ya les voy a establecer el criterio, es que el padre tenga una certificación de ingresos que no corresponde con la realidad. Y pasa mucho. Las personas a veces para evadir los impuestos, digamos que la persona es dueña de su propia empresa, pero en su propia empresa tiene un salario mínimo y es el gerente. Entonces, claro, a uno le toca entrar a probar que realmente es el dueño de la empresa. Entonces, ahí hay otra forma de probar ingresos. La posición social que una persona detenta en sociedad me puede permitir inferir cuál es el nivel de ingresos que tiene. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos viendo sus gastos, el estilo de vida. Hoy ustedes que todos lo suben a las redes sociales, dicen, no, pues si esta persona está todos los meses o al menos 3 veces al año viajando a Europa, pues debe tener plata. Si le dan una tarjeta de crédito por 20 millones es porque le demostró al banco que tiene capacidad, de alguna manera. Porque el banco no sale, usted vaya, intente, deme una tarjeta ya de 20, tiene que certificarle ingresos, así sea por el contador. Eso es lo bueno de las generaciones de ahora. Porque las generaciones de ahora, como dirían los españoles, por el postureo, uno puede diferir ingresos. Dice, no, pero si este se la pasa en Miami, si este se la pasa, no va a Cúcuta, porque pues lo más cerca de la frontera puede ser Cúcuta, sino que se la pasa en Miami. Entonces uno dice, no, este tiene platica. Si se pasa poniendo fotos en un BMW, o poniéndose fotos allá en el Mercedes-Benz. Entonces dice, este tiene platica. Entonces la capacidad a veces certificada no corresponde a la real y podemos demostrarlo con todos esos medios de prueba. Que cuando va a tomar, no se va al Chorro de Quevedo a tomar chicha, sino que se va mínimo, no sé, a Rancho MX a tomarse una botella de mezcal. Ya vi, la más barata, 400.000 pesos, tiene plata. La cuota aumenta porque el niño necesita que aumentemos la cuota y porque la capacidad de la madre se afecta versus la capacidad del padre. Por ejemplo, yo mamá me quedé sin empleo y no puedo proveer lo que me corresponde. Pero si la mamá puede proveer lo que la condenaron, el 50, así el papá gane más, yo no puedo. O sea, no es, digamos que no es una ecuación. Que la mamá no quiere gastar tanto en su hijo porque el papá tiene más. Ese, la verdad, no sería un criterio. Tampoco es un criterio que si el papá tiene un mejor empleo le tenga que obligatoriamente dar más a su hijo. Si lo pensamos en un sentido moral, uno diría pues que el papá que está bien le provee a los hijos los alimentos que pueda darle incluso más. Pero no necesariamente que el papá tenga muchísimo dinero implica que la cuota deba ser también muchísimo dinero. Uno creería en estricto sentido que el papá puede asumir unos gastos, digamos, mayores. Por ejemplo, yo tengo caso donde el padre tiene, digamos que el triple de la situación económica que tiene la mamá. O sea, la mamá se gana, pongámoslo en ejemplo, un salario mínimo, el papá se gana 3 salarios mínimos. ¿Cómo queda esa cuota? Bueno, verifiquemos los gastos, vivienda, alimentación, 50-50. Pero el papá puede asumir otros gastos al 100. ¿Qué gastos, por ejemplo, asume en esa cuota el papá al 100? La educación, paga el 100% de las pensiones, el 100% del transporte, el 100% de los uniformes. Así más o menos puede ser la cuota, por ejemplo, que unos gastos sean equitativos, otros gastos se suman el 100. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que a veces pasa que el padre que tiene al hijo, que sabe que el otro provee al 100, no discute con ese padre los cambios frente a su hijo, sino que toma decisiones unilaterales, como cuáles. Pues si él tiene que pagar el 100% de la educación, mi hijo o hija no va a estudiar en cualquier colegio, lo voy a poner aquí al frente en el gimnasio moderno. Y si no hay buena comunicación, eso puede pasar. Cuando no hay buena comunicación entre padres con hijos que no viven juntos o separados, porque puede que usted tenga un hijo una noche de copas, una noche loca y nunca tuvo ni siquiera una relación sentimental amorosa con el papá de su hijo. ¿Pasa? Sí.
como por una venganza con el padre o porque no terminó bien, lo mete al colegio más caro. Y luego dice, no, pero es que yo no puedo pagar eso. El caballero intenta conciliar, la señora dice que no. Y si usted se la pasa todos los días en esos restaurantes tomando whisky, tomando mezcal, entonces usted tiene que pagar ese colegio. Con 2 botellitas de esas usted paga. Lo que no sabe es que uno hace vaca con varios amigos para comprarse una botellita. Pero hay madres que no y obligan al padre a pagarlo. Y al padre le toca porque lo dice la cuota. Entonces el padre comienza a entrar en incumplimiento si no le alcanza el dinero. Y viene, entonces, ¿qué es lo más sano? Que el padre rápidamente concilie, rápidamente inicie el proceso para disminuir ese valor de la educación. ¿Por qué? Porque la madre no lo acordó con él. No, nosotros podemos intentar conciliar en centros de conciliación en Defensoría de Familia, pero la verdad, casi siempre esas disminuciones de cuotas o reajustes de cuotas van por juzgado, casi siempre. La ley dice que todo proceso judicial en Colombia debería demorar 1 año, prorrogable por 6, pero en la realidad eso puede demorar 2 años perfectamente. Ahora hay juzgados que son muy rápidos, que en 6 meses resuelven. Hay que mirar la situación en 2 dimensiones. Una dimensión es la filiación y otra dimensión es el derecho a alimentos. ¿Qué sería lo lógico en esa historia que usted nos está contando? Una noche de copas, una noche loca, tuvimos un hijo. Y yo le digo, yo no lo necesito. ¿Pasa? Sí, mucho. O sea, por ahí me contaban el caso de una conocida que se fue a Europa y dijo, le llegó la crisis que le da a algunas mujeres, que es una crisis biológica, quiero tener hijos. Se fue y dijo, yo quiero tener hijos, pero no lo quiero chipchombiano, yo quiero europeo. Se fue para Europa, un recorrido por Europa, caballeros que le gustaban, llegó a Colombia embarazada y tiene su hijo y es feliz. Entonces eso pasa así mucho. Ahora, ese hijo, no lo miremos desde la mamá, el hijo siempre va a tener el derecho humano a saber quiénes son sus padres, o sea, la filiación es imprescriptible. Y la Corte Constitucional Colombiana ha dicho que la filiación se debe tomar como un derecho humano. ¿Eso qué significa? En otras palabras, que yo sí puedo, toda la vida, es más, puedo tener 80 años, pero si a los 80 años me entero que mi papá era Pepito Pérez, yo puedo ir a demandar a Pepito. Ah, Pepito ya murió, porque si yo tengo 80, Pepito ya va a estar enterrado. Bueno, yo puedo indagar con mis hermanos. ¿Sí? Yo puedo indagar con mis hermanos. Ahora, entonces, el primer punto es, yo tengo derecho a saber quién es mi papá toda la vida. O sea que así usted le niega a su hijo el derecho, en ese ejemplo, su hijo un día puede decir, qué pena mamá, pero yo sí quiero saber quién es mi papá y yo quiero fijar alimentos. Eso puede ser una decisión del niño. Ahora, salgamos de ese problema. Usted a los 15 años tiene su hijo y a los 15 años tuvo una quiebra. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, lo primero que tiene que hacer es iniciar el proceso de investigación de la paternidad para que obviamente quede claro que él es el padre si no hizo el reconocimiento voluntario en el registro y fijar cuota, claro que sí, para que de los 15 años en adelante el padre proporcione lo que quiera. No, pues usted su responsabilidad fue haber tenido sexo sin condón. Asuma la responsabilidad. O sea, es que ahí es una cosa que hay que cambiarle el chip a los caballeros. Un caballero que tiene sexo sin condón es corresponsable de engendrar una vida. Ay, que usted me dijo que se cuidaba. No, la responsabilidad de cuidarse es mutua. Entonces, un caballero que tiene sexo con una dama sin preservativo, pongámoslo en términos más elegantes, es corresponsable. Que lo saqué antes de malas. Entonces hay que asumir esa responsabilidad. En un sistema machista, esa responsabilidad siempre se nos deja a nosotras, pues es una responsabilidad solo de la mujer. Si usted no quiere tener hijos o una de dos, o no tenga sexo, o si tiene sexo, cuídese. Mínimo con un preservativo. Y compre los suyos, porque es posible, y pasa, que de pronto usted diga, no, es que me quería engañar para tener un hijo mío. Bueno, pues compre sus propios preservativos para asegurarse que no le abrieron agujeros al otro preservativo. Un caballero, si ese es su temor más profundo, tenga sus propios preservativos y no cargue un preservativo.